Perfecto. ¿Se ve? Perfecto. Vamos a asegurarnos. Sí. Bien. Ahora los perdí de vista ustedes. Bueno, muy bien. Como les mencionaba antes, lo que vamos a estar viendo hoy va a tener que ver con algunas de las opciones que ofrece 3D Max para poder trabajar con operaciones booleanas. Me imagino que todos están al menos un poco familiarizados con lo que es una operación booleana. Si hay alguien que no me levanta la mano, bueno, me consulta, no hay problema, lo respondemos ahora. En principio, esto va a tener que ver con la intersección entre formas. ¿Sí? Nosotros hasta ahora hemos trabajado con superficies, en algunos casos con sólidos y hemos iniciado con siluetas. Para todos estos tipos de formas, el programa nos ofrece una forma de operar eh, que son en general todas bastante similares, pero van a tener algunos percances que es conveniente que bueno, nosotros anticipemos. ¿Sí? Van a tener que tener mucha paciencia eh, porque bueno, suele haber inconvenientes o el programa intenta interpretar lo que nosotros queremos hacer o en muchos casos nuestras formas no están preparadas para la operación que nosotros les estamos pidiendo. ¿Sí? Esto hago el comentario por una consulta que surgió durante la semana pasada de uno de sus compañeros que está intentando hacer una operación booleana. ¿Sí? Se anticipó un poco a lo que sería esta teórica y bueno, tenía algunas imperfecciones que impedían que el programa pueda hacer la operación. Bueno, vamos a iniciar con la operación booleana más básica de todas, que tiene que ver con operación booleana entre siluetas. ¿Sí? Vamos a ir a la solapa de creación, creación de siluetas. Bueno, esto más o menos ustedes, me imagino, ya estarán familiarizados. Y vamos a crear un conjunto de siluetas, ¿sí? De distinto tipo. Perfecto. Vamos a ampliar la pantalla, así pueden verlo todos. Bueno, ¿dónde vamos a encontrar la herramienta de operación booleana? Bueno, dentro de la misma solapa de creación de siluetas, vamos a ver un menú desplegable y uno que se llama Compound Shapes, ¿sí? Y una única opción que es Shape Boolean, ¿sí? Bueno, en este modificador, ¿sí? Lo que nos va a aparecer va a ser un conjunto de herramientas entre las que vamos a encontrar, por ejemplo, en este caso, el nombre de la primer silueta que creamos, ¿sí? Que es la silueta que elegimos para la creación. Sí, sí, vamos a confirmarlo, a ver si se está grabando. Todas las clases las estamos subiendo, ¿sí? Así que y, igual, idealmente sería que puedan hacer el seguimiento, eh, porque van a surgir consultas que podamos responder en este momento. ¿Eh? Bien, entonces lo que vamos a hacer es agregar nuestra segunda forma que va a intervenir en la operación booleana y ya vamos a ver en este momento que eh, en este caso estamos haciendo una unión entre dos formas. Vamos a crear otra silueta, en este caso, no, perdón, silueta. En este caso vamos a generar un círculo, por ejemplo. Vamos a la forma original y vamos a agregar este otro componente. ¿Sí? Si ustedes van a poder observar que tenemos el listado de las tres opciones con una marcación verde que ustedes van a poder alterar la forma en que estas siluetas están interviniendo de manera independiente, ¿sí? Como si fuesen capas. Sí, sí.
la misma capa. Bien. Bueno, puede ser que vos lo que, por ejemplo, voy a suponer lo que estás comentando vos, ¿sí? O sea, por ahí me equivoco. Lo que te puede estar pasando es que vos hayas creado, ¿sí? Lo que sería un editable spline, perdón, ¿sí? Y que en algún momento hayas agregado la forma a tu forma. ¿Puede ser que sea esto? ¿Que lo tengas así? Ok, ok. Dame un... Ajá. Ok. Bueno, vos siempre tenés en cuenta de que el programa te ofrece una serie de formas, ¿sí? De superficies, que es lo que define como primitivas, que vienen definidas por ciertos parámetros. ¿Sí? En este caso, dos cajas. Ahora, si nosotros queremos conservar estos parámetros de caja, ¿sí? Como pueden ser entre subdivisión de caras, ¿sí? O control riguroso, perdón, riguroso de dimensiones, bueno, nosotros tenemos que mantenernos dentro de lo que es estas características. Ahora va a haber un momento que vamos a querer operar con varias cajas, ponele, como es tu caso. Entonces lo que vos deberías hacer es ir al panel de modificaciones y buscar la opción que estuvimos viendo en estas clases que tiene que ver con Edit Poly. Si te fijas, tenés ya dos capas, ¿sí? de opciones. Pero bueno, a partir del momento que vos generás esto que se llama Edit Poly, las modificaciones probablemente no van a responder correctamente a los parámetros. O sea, vas a perder algo de los parámetros con los que venías trabajando en la pieza original. ¿Sí? Entonces, de aquí en más vos podrías agregar a esta nueva forma, que surge a partir de Edit Poly, otra caja. Ahora, nuevamente la caja original, la segunda caja, la del lado izquierdo, ya directamente dejó de existir en tanto elemento primitivo, ¿sí? Como caja primitiva. Si vos lo tenés en este estadio, ninguna operación booleana vas a poder hacer entre estas dos mientras estén las dos en el mismo o formen parte del mismo objeto. Esto puede ser que sea lo que te está pasando, por lo cual no puedes generar la unión. ¿Bien? De todas formas, si está bien, te está pasando esto, bueno, si vos quisieses corregirlo, bueno, no tendrías más que separar los objetos, decirle, bueno, acá tenés la opción, así como teníamos agregar, tenemos la opción separar. Y acá vas a tener nuevamente dos objetos independientes, ¿sí? La condición para que nosotros podamos trabajar con estas operaciones booleanas, en principio, es que tengamos siluetas independientes. Solo en el caso de las splines, dentro del sector digamos, del panel de modificadores de Digital Spline, van a poder encontrar algunas operaciones booleanas. Pero no tiene mucho sentido hacerlas desde este plano porque, por ejemplo, si les hicimos así, ¿no? Va a ser la operación booleana, pero no vamos a poder volver atrás, no vamos a poder editar nuestras formas originales, ¿sí? Es por ese motivo que va a ser muy importante que que ustedes entiendan que son dos cosas distintas
y una, por ejemplo, como sería esta, les va a permitir generar transformaciones sobre cada uno de los componentes, ¿sí?, con los que estamos trabajando. Si ustedes se fijan, bueno, no hay un atajo de teclado, perdón, hay un atajo de teclado. Cuando ustedes vean esta flechita, esta flecha en el conjunto de modificadores, y le dan la indicación de que quieren seleccionar los elementos que están operando en la operación booleana, van a poder seleccionar cada una de las siluetas que están interviniendo y nuevamente les van a poder modificar la forma en la que están interviniendo dentro de la operación booleana. Así, por ejemplo, bueno, ustedes después van a poder hacer pruebas sobre cada una de estas opciones, pero sí se van a ir dando cuenta que van a ir mutando en función de la indicación que nosotros le demos a nuestras formas, ¿sí? Del mismo modo, vamos a poder cambiar el orden en que intervienen, ¿sí? Si se dan cuenta, funcionan como si fuesen, básicamente como si fuesen capas, ¿sí? El orden de la operación que vamos a estar generando. Y este mismo modificador, si se fijan, muchas veces les va a pasar, por ejemplo, que, vamos a generar una intersección, perdemos de referencia la forma original. Bueno, tengan en cuenta que siempre van a poder ver las siluetas que están interviniendo, ¿sí?, con esta opción que aparece aquí abajo que se llama Display, ¿sí? Nos va a permitir mostrar los operadores y el resultado, ¿sí?, en paralelo. Así, nosotros, conservando este listado, también vamos a poder conservar las propiedades de los objetos, por ejemplo, alterar sus líneas. Algo que me olvidé mencionarles, ¿sí?, es que otro de los motivos por los cuales yo siempre suelo hacer una referencia antes de generar algún tipo de modificador, tiene que ver con justamente que a veces el programa no puede mostrarnos, por ejemplo, en este caso, los nodos, ¿sí?, los vértices. Así que lo que vamos a hacer aquí va a ser, nuevamente, vamos a remover los elementos con los que estamos interviniendo. Perdón, Bueno, se está haciendo algo que no esperábamos. Vamos a realizar otro tipo de operación. Vamos a adicionar. Vamos a hacer la operación booleana entre estas dos, así les puedo mostrar rápidamente lo que me interesaba. Por ejemplo, si tenemos estas dos siluetas, nos va a convenir siempre mantener el tema de la referencia, ya que nuevamente si realizamos nuestra operación booleana, la operación shape boolean, vamos a agregar nuevamente esta segunda silueta, vamos a generar en este caso una sustracción, ¿sí?, sabiendo, digamos, de que las referencias de estos objetos se encuentran en la operación booleana, nosotros podríamos intervenir, por ejemplo, en las siluetas sin inconveniente, ¿sí?, en las siluetas originales, y hasta incluso modificar el tipo de vértices, ¿sí? Todas las características con las que venimos operando van a estar facilitadas, ¿sí? Y nos va a servir. Esto no quiere decir que en algún momento, mientras estén trabajando, se den cuenta de que, bueno, que no pueden conservar más los parámetros. La idea es conservar estos parámetros que venimos viendo
lo máximo que puedan. Ahora va a haber un momento donde van a tener que decir, bueno, hasta acá llegamos y por ahí no los puedan conservar más, ¿sí? Pero bueno, siempre conviene que vayan manteniendo como este historial, que vayan generándose estas copias de lo que van haciendo para básicamente no perder información. El segundo método que vamos a estar viendo va a tener que ver justamente con lo que comentaba su compañera, ¿sí? Vamos a generar una serie de, en este caso, de rectángulos. ¿Sí? Esto va a ser específicamente para aproximarlos ustedes a cómo viene el práctico. Estas siluetas que tenemos, en este caso rectángulos, les vamos a decir que queremos que sean sólidos. Para ello vamos a utilizar el modificador extrude. ¿Sí? Y les asignaremos un espesor X. Muy bien. Vamos a suponer que estamos trabajando con algunas de las formas con las que ustedes vienen operando. Vamos a generarla de vuelta una silueta nueva. ¿Sí? Generamos una silueta X. Venimos al panel de modificadores. Vamos a hacer una serie de copias, así podemos aplicar el modificador que estuvimos viendo que se llamaba Cross Section. ¿Sí? Yo aquí lo tengo, bueno, vamos a buscarlo aquí así todos pueden ver cómo lo buscamos. Cross Section. Vamos a aplicarle el otro modificador que también vimos que se llamaba Surface. Y vamos a utilizar otro modificador. En este caso nosotros vamos a querer que nos genere la tapa, ¿sí? Tanto al inicio como al final de la superficie. Eso lo vamos a hacer con el modificador que se llama Cap Holes, ¿sí? Cerrar perforaciones. Bien, hasta aquí tenemos todas las cualidades que vimos en las clases anteriores. Voy a generar una serie de alteraciones, así podemos identificar cómo opera la superficie, y vamos a generar un suavizado. Nuevamente por ejemplo, vamos a suponer que el tipo de interferencia que estamos buscando va a tener este tipo de características sobre nuestros sólidos. Y como nos venimos manejando hasta ahora, vamos a generar una referencia, ¿sí? Para poder visualizarlo con mayor claridad. Vamos a verlo en Clay, así es más nítido. Bueno, a estas referencias lo que vamos a hacer es vamos a aplicarle el modificador que se llama, en el panel de creación vamos a la opción de Compound Objects, ¿sí? Y le vamos a indicar que queremos hacer una operación booleana. Si se fijan, las propiedades son las mismas que aparecían en lo que tiene que ver con las siluetas, ¿sí? La misma gráfica, todo, ¿sí? Para que nosotros lo podamos identificar claramente. Y vamos a ir agregando cada uno de estos componentes que van a intervenir en la operación booleana, ¿sí? Bien, hasta aquí lo que hemos hecho, si ustedes lo notan, es podemos hasta incluso apagar los objetos que intervienen. Si notan, el objeto está soldado
nosotros podríamos indicarle que haga nuevamente una sustracción, si es lo que quisiésemos. Fíjense que en este caso, bueno, sería, si en este caso fuese una arquitectura, estaríamos generando una operación demasiado grande sobre las losas, ¿no? Perderíamos mucha superficie. Vamos a suponer que vamos a necesitar otra silueta, ¿sí? de menor jerarquía, de menor tamaño, para, por ejemplo, poder operar con estos. Perdón, ahí hice una referencia. A veces nos va a pasar eso, que sin querer, vamos a generar, por ejemplo, un clon. Le vamos a dar OK, como en este caso, y nos vamos a dar cuenta que en realidad no queríamos que fuese un clon tipo referencia o instancia. ¿Cómo deshacemos sin tener que eliminar el objeto y crearlo de vuelta? Bueno, básicamente, si se fijan, acá hay un icono que hace alusión a, bueno, perder la relación que tiene con el objeto, llamémoslo padre, ¿sí? Si cliqueamos, bueno, ya vamos a tener nuevamente dos objetos independientes. ¿Qué es lo que nos está pasando aquí? Bien, vamos a reducir las dimensiones de esta silueta. Vamos a modificarla. Y una vez que tenemos si se fijan acá nos está generando algo que no esperábamos, ¿sí? Y que tiene que ver con, nuevamente nos está cerrando la forma surface porque tiene una cara de 4 lados en el margen superior. Está considerando que hay una cara en ese sector. Nos podría interesar que eso fuese así. En este caso vamos a generar una división justamente para evitar que genere esa interpretación, ¿sí? Vamos a dividir el segmento de línea, así podemos volver a tener una superficie abierta, y ahora sí le vamos a indicar nuevamente que genere las tapas. Ahora, ¿cómo haríamos si queremos que este objeto esté exactamente en la misma posición para poder utilizar este método, ¿no? Bueno, acá lo que vamos a utilizar, vamos a tener que ayudarnos con los snaps, ¿sí? Si vamos a la opción de desplazamiento, buscamos la herramienta de snap, que es la que vamos a encontrar aquí, activamos los snaps y le vamos a indicar que queremos movernos o desplazarnos a partir de un vértice. Esto lo que nos va a permitir es desplazar esta forma desde este vértice hasta este vértice. Muchas veces lo que va a ocurrir es que, intentando hacer esto, vamos a perder la selección del objeto original. Bueno, ¿qué deberíamos hacer? Básicamente lo que vamos a hacer es obligar al programa que mantenga la selección de nuestra forma, de esta forma que hemos creado, por más que hagamos clic en cualquier lado de la pantalla. Esto lo vamos a hacer con la barra espaciadora, y la primera opción que van a encontrar se llama Lock Selection, bloquear selección. Así nuevamente podemos hacer, manteniendo Shift apretado, un clon de nuestra forma. Chequeamos que sea una referencia y le damos OK. Bien, esta nueva forma con la que estamos trabajando la vamos a agregar al conjunto de operadores, y en este caso sí vamos a indicarle que queremos que sea una sustracción.
Bien. ¿Hasta aquí alguna consulta? Bueno, em, va a ser va a ser frecuente, digamos, como nosotros estamos trabajando en una escala que tiene que ver más con, ¿no es cierto? La escala de lo que podría ser llámese un peatón, ¿sí? Si se fijan, acá hice algo que no se los comenté antes, pero que les va a resultar bastante útil. Estoy usando estoy activando con un tilde una opción que se llama AutoGrid. Esto lo que les va a permitir al momento de crear objetos es que puedan crearlos en el nivel 0 o puedan crearlos sobre una superficie existente, ¿sí? Si ustedes notan, al momento de generar la creación, una vez que activo AutoGrid, el eje de coordenadas Z, a medida que me voy moviendo, va cambiando en función de la normal de la superficie sobre la que estoy apoyando el cursor. Sí, sí. No te permite tildar AutoGrid. Fíjate que yo nota, por ejemplo, en este caso que digamos, yo no estoy creando ninguna superficie y no me aparece la opción de tildar el AutoGrid hasta que yo no presiono en la creación de algún objeto. Puede ser que te esté pasando eso. Si no te está pasando eso, después bueno, te voy a pedir que me envíes un print pantalla eh, para poder eh, para poder chequear qué es lo que está pasando, ¿sí? Pero generalmente es eso, tenés que darle la indicación al programa de que vas a crear un objeto y una vez que le das esa indicación se activa AutoGrid, ¿sí? Esta opción de AutoGrid la van a estar usando todo el tiempo. Yo no recuerdo si 3D Max viene con un seteo de atajo de teclado. Yo en particular la he configurado con la tecla Shift A para no tener que venir al panel de creación constantemente. Pero bueno, les recomiendo que si en algún momento pueden indagar en lo que tiene que ver con la edición de lo que son los atajos de teclado, ¿sí? Que los keyboard shortcuts, perdón, esto lo tienen que buscar en herramientas de customización, Hotkey Editor, ¿sí? Acá se van a encontrar con el listado de todos los modificadores y de aquellos que tienen atajos de teclado, ¿sí? Esto ténganlo siempre presente. Por ejemplo, acá ven algunos de los que vienen estándar por defecto en 3D Max y ustedes van a poder ir agregando los suyos, ¿sí? Bueno, hemos creado un pequeño prisma que nos va a dar una idea de escala, ¿sí? Con la que estamos trabajando. Si nosotros observáramos, por ejemplo, si hiciésemos la creación de una caja, bueno, en este caso estamos trabajando en centímetros, veríamos que no estaríamos trabajando con una escala correcta, ¿sí? Tendríamos que haber empezado en una escala bastante mayor. Lo podríamos corregir, pero digamos, en este caso nos vamos simplemente a continuar trabajando con nuestra escala, así no perdemos tiempo, pero vayan teniendo en cuenta que al momento de crear sus objetos con los que van a empezar a trabajar de aquí en más, ¿sí? Traten de asignarles una escala similar a lo que podría ser un edificio real, ¿sí? Una edificación real. Teniendo esta idea de escala, ¿sí? Va a ser bastante... Les van a utilizar una herramienta que se llama Slice Plane, que lo que nos va a permitir es realizar algunas verificaciones en corte
de lo que estamos haciendo. Así, por ejemplo, podríamos indicarle que queremos, por ejemplo, en esta superficie nos está generando una sustracción, ¿sí?, que en realidad no nos estaría interesando. Vamos a ir a la opción de Boolean. Y en vez de este tipo de unión, ¿sí?, que para que no perder la continuidad de las losas, vamos a indicarle que queremos que que sea una unión sin eliminar caras existentes. Entonces, de esta forma nosotros ya podríamos preservar las continuidades de las losas, en este caso, y la del objeto que hemos creado, ¿sí? Por eso, como les mencionaba anteriormente, estas opciones las van a ir teniendo que probar de a una y viendo cómo inciden en la geometría para ver cómo son los resultados. ¿Sí? Nuevamente, por ejemplo, podríamos incorporar, si quisiésemos que esta superficie tenga un espesor, le podríamos indicar, por ejemplo, que le queremos dar ese espesor con el modificador shell, que quiere decir cáscara, y aquí la forma empezaría a tener un espesor determinado. Vamos a indicarle que considere las normales, así es, el espesor es constante. ¿Sí? Bueno, estas serían básicamente algunas de las operaciones booleanas. Ahora nos vamos a preguntar, por ejemplo, en este caso, qué pasa con las superficies que son abiertas, ¿no? Porque, por ejemplo, si esta superficie con la que comenzamos no tuviese, vamos a ejemplificarlo con esta, si esta superficie no tuviese las tapas cerradas, lo que vamos a ver que el operador, o sea, el boolean en este caso, no va a poder interpretar, digamos, que tiene que hacer una sustracción, básicamente porque no es un sólido. Bueno, ¿cómo podemos resolver este inconveniente? Bueno, esto lo vamos a poder hacer utilizando otro tipo de operador. ¿Sí? Vamos a buscarlo, vamos a generar una copia nuevamente de nuestras formas. Y para ejemplificarlo, nuevamente, vamos a generar una nueva referencia. Y en este caso, en vez de la opción de... Vamos a abrir estas superficies, así es más claro la ejemplificación. En vez de utilizar la opción de Boolean, nos vamos a encontrar con otro operador con el nombre de ProBoolean. ¿Sí? ProBoolean lo que nos va a permitir es utilizar ambas opciones de sustraer sólidos con sólidos y sólidos con superficies e incluso superficies con superficies. ProBoolean lo que va a hacer es interpretar la dirección que tienen las caras de nuestras superficies. Si ustedes recuerdan, en las clases que vimos en las clases anteriores, lo que vimos que nuestras superficies tenían siempre una cara que era la frontal y una posterior. ¿Sí? ¿Cómo se reflejaba esto? Bueno, si hacíamos, por ejemplo, Edit Poly y seleccionábamos nuestro contorno, nosotros vamos a saber que la cara frontal va a ser siempre la que está en el color, en este caso, rojo claro, y la posterior va a ser la que está en tono vermellón. ¿Sí? Del mismo modo, lo podríamos verificar en este otro objeto.
En el caso de que las caras no estén como nosotros queremos, recuerden que siempre tienen la opción de alternarlas, ¿sí? Tienen la propiedad de flip, que la encontramos en el panel de modificadores, ¿sí? Y en este caso quedarían las caras frontales del interior, en el interior. Bien. Decíamos que íbamos a generar una operación probooleana y vamos a seleccionar nuestra primera superficie. Como pueden ver, en este caso hizo lo que le estábamos pidiendo sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a seleccionar la otra superficie. Bueno, y este es el caso, como les venía comentando, de cuál es la diferencia entre que las superficies, la dirección en la que están mirando cada una de las superficies, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Volver a nuestra forma original, seleccionar todas las caras y nuevamente darle la indicación de que ¿sí? Invertir la dirección. Y ahí lo va a poder hacer sin inconveniente. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si esta superficie, en vez de ser una superficie del tipo cerrada, fuese una superficie abierta? Que eso a ustedes les va a pasar a todos. Bien, nosotros lo que podríamos hacer es, por ejemplo, ya acá tenemos nuestra superficie abierta. Fíjense que, bueno, acá el programa hizo lo que pudo nuevamente. Acá están pasando varias cosas. Por un lado, no está entendiendo del todo bien. Bueno, nos olvidamos de eliminar un segmento de línea. Vamos a eliminarlo. Pero siempre tendríamos que constatar, por ejemplo, cuando eliminamos de esta forma un segmento de línea, chequear, por ejemplo, cuál es el primer vértice que reconoce para hacer el cross section. En este caso está bien, pero puede ocurrir que en vez de ser este el primer vértice, sea este. Cuestión que nos impediría, generaría una distorsión en la superficie que no es la que nos estaría interesando. ¿Sí? Esto puede ser algo que les ocurra a medida que van trabajando. Vamos a volver a hacerlo el primer vértice. Bien. Bueno, nuevamente acá nos damos cuenta que algo está pasando, que la operación booleana no está funcionando. Bueno, básicamente lo que nos está pidiendo la operación probooleana es que si nosotros creamos una superficie, que la misma se intersecte en el total de la superficie, ¿sí? Que no quede, como por decirlo de alguna forma, a mitad de camino. ¿Sí? Esto es algo que van a tener que tener en cuenta, porque si no van a ocurrir este tipo de imperfecciones. ¿Sí? Básicamente el programa no va a poder resolver la operación de sustracción. Entonces, para ello, vamos a suponer que a nosotros no nos molestaría generar una superficie más que se extienda por afuera de los límites. De hecho, que es algo que nosotros queremos. Seleccionamos cada uno de los vértices y como van a poder ver, ¿sí? En este caso sí está generando la operación booleana que le pedimos, ¿sí? Esta va a ser una de las condiciones que nos van a pedir las formas. Ahora bien, otro tipo de operación, por ejemplo, que a nosotros nos podría interesar realizar, en vez de que sea una superficie con un sólido, vamos a agregar las otras losas.
vamos a indicarles. Fíjense que esto es algo que en lo que se van a encontrar situaciones donde las losas desaparecieron. Bueno, están todas en sustraer, ¿sí? Nosotros las fuimos agregando como si fuésemos a sustraer las formas. Vamos a indicarles que queremos unirlas. Y ahí sí las va a unir. Ahora, ¿qué pasó? No está generando la sustracción con esta superficie como a nosotros nos interesa. Bueno, esto está ocurriendo simplemente porque las agregamos después. Si quisiésemos que esta misma operación se repitiese en alguna de estas losas, tendríamos que seleccionar la losa y si se fijan aquí tenemos una forma de ordenar, ¿sí?, la ubicación en la que va a aparecer esta losa. Entonces le vamos a dar la indicación que queremos que sea la segunda y ahí ya estaría interviniendo la sustracción que hicimos con la superficie abierta. Esto ténganlo en cuenta porque por ahí es un poco confuso. Vamos a suponer que, ahora bien, vamos a pasar a una operación booleana entre superficies, por ejemplo. Vamos a generar una copia de esta superficie. Sí. Claro. Vamos a ir de vuelta. Yo fui agregando cada una. Vamos a sacar estas losas. Voy a sacar las últimas dos. Vamos a extraerlas de la operación booleana. Perdón, las extra. A ver, un segundito. Vamos a extraer las últimas dos que creamos. Las vamos a remover. ¿Sí? Bien. En este momento estas dos losas están como las teníamos antes, no están participando de la operación booleana. Lo que pasó antes, el inconveniente que yo tuve, es que al momento de adicionar estas losas, las adicioné como una sustracción. Entonces, por ello es que desaparecieron en vez de mantenerse. ¿Ok? Como las adicioné como una sustracción, yo ahora lo que tengo que hacer es volver para atrás e indicarles que quiero que se unan a la operación booleana, justamente para que no desaparezcan. Si yo, por ejemplo, le indico que quiero que sea una sustracción, en realidad no es que está desapareciendo, sino que no está pudiendo sustraer nada. Si yo quiero ver lo que está pasando con esta superficie, esta última que incorporé, que está generando una sustracción, bueno, la señalo. Van a ver que aquí van a aparecer el conjunto de propiedades de esta forma y, por ejemplo, vamos a rotarla, vamos a transformarla. Si yo activo al operador, si ustedes se fijan, la losa lo que está haciendo es en este momento generando un corte, ¿sí? Está ahí. Lo que pasa que acá, si está paralelo al resto de los planos, no la vamos a poder ver, pero va a estar trabajando. ¿Se entendió ahí más o menos cómo es el tema? No es que la estoy ocultando. No la podemos ver porque no hay una intersección de ese plano con ningún otro. Entonces no podemos ver lo que está haciendo el operador. ¿Sí? En este caso, yo estoy transformando. Lo que estoy haciendo es girando el plano, que no lo vemos porque yo le dije que quiero que haga una sustracción. Ahora, si yo quisiese que fuese una unión, aquí lo tenemos el plano.
¿sí? Y se está uniendo, está generando un único sólido. ¿Ahí se entiende un poco mejor? Claro. Este ProBoolean lo que tiene respecto de la opción de Boolean es que no está tan desarrollado visualmente. Si yo quiero, como les decía antes, si queremos ver de qué forma están interviniendo o cuántos operadores hay en mi superficie, bueno, le tendría que decir programa, mostrarme todos los operadores que hay, ¿sí? Si se fijan en la opción display, cliqué en la opción ver operadores. Acá estoy viendo todos los operadores que están interviniendo en la forma, eh, y en esta opción estoy viendo el resultado, ¿sí? Eh, no es que desaparecen, sino que puede pasar que estén y no los veamos, ¿sí? Eso no es normal, pero es normal en función de si justamente si se está generando algún tipo de intersección entre las formas. Bueno, ¿esto está claro? Si ya no hay. Perfecto, te agradezco que haya generado la interrupción porque es clave entender esto, eh, y a veces es difícil mostrarlo también en pantalla. ¿Eh? Si algún otro tiene también otra consulta, algo que no entiende, por favor me lo avisa porque por ahí uno siente que la explicación es nítida y a lo mejor no es tan sencillo. Bueno, hasta aquí trabajamos con un sólido, entre sólidos, sólidos y superficies, y ahora vamos a ver cómo opera este modificador cuando hay dos superficies. Bien, vamos a seleccionar nuevamente nuestra opción ProBoolean. Vamos a seleccionar al segundo componente, en este caso le vamos a indicar que queremos que sea una unión. ¿Y qué pasó aquí? Le indicamos que sea una unión, sin embargo nos generó un corte. Bueno, trabajar con superficies abiertas va a ser un poco más complejo. Voy a volver a nuestro método anterior, así no las perdemos de vista. Vamos a generar una referencia. Y vamos aquí nuevamente, vamos. Bien. ¿Qué vamos a tener que hacer con este tipo de opciones? Como las superficies interpretan que hay un lado, ¿sí? Hay llámese la cara frontal y la posterior, en este caso vamos a tener dos caras frontales, dos posteriores, o sea, van a estar interviniendo las dos superficies en la operación booleana. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, vamos a tener que tener en cuenta es, bueno, el sentido en el que están nuestras caras. Lo que está pasando aquí es que la primera superficie está cortando a la segunda y está dejando solamente este segmento. Entonces, vamos al primer componente de la operación booleana y, por ejemplo, le vamos a, en la opción Surface, vamos a indicarle que queremos que esté invertida. Perdón, bueno, fíjense que estoy modificando todas las piezas. Vamos a hacer esto nuevamente, así no afecta lo que vimos anteriormente, ¿sí? Aguarden un segundo. Vamos a hacer estos objetos únicos. Vamos a generar nuevamente una copia en vez de una referencia. Y ahora sí, vamos a generar una referencia si podemos verlo. Bien, ¿qué tendríamos que hacer aquí?
les comentaba anteriormente, e indicarle que queremos invertir el sentido de las caras si es que quisiésemos ver, ¿sí?, este segmento de superficie. Del mismo modo, por ejemplo, podríamos intervenir sobre la segunda superficie e indicarle que participe de otra forma. Si se fijan, si acá pasó otra cosa, nos está generando una suerte de caladura, ¿no? Si quisiésemos que nuevamente esté en el otro sentido de la operación, bueno, podríamos hacerlo nuevamente invirtiendo la dirección de las caras. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo invierto la dirección de las caras de nuestro segundo componente? Muy bien. Va a cortar la superficie y va a dejar solamente el sector interior. ¿Sí? Vamos a suponer que esto no es lo que nos interesa. Bien. Después nos vamos a encontrar con otras opciones que nos van a permitir, por ejemplo, unir las dos piezas. Bueno, si se fijan, se están uniendo las dos, simplemente están generando el punto de contacto, ¿sí?, las líneas de contacto entre ambas superficies, pero no hay ninguna operación de sustracción. ¿Sí? Bueno, este sería uno de los métodos con los cuales ustedes podrían operar sobre las superficies que están generando. ¿Sí? Vamos a volver a la opción de sustracción. Ahora, un detalle a tener en cuenta con estas operaciones booleanas es que, si ustedes se fijan, hasta aquí veníamos trabajando de una forma muy prolija, muy rigurosa. ¿Sí? Manteníamos nuestras superficies con caras cuadradas que nos permitían, digamos, generar selecciones y editar las formas de una forma bastante más cómoda. Si en el caso hiciésemos un edit poly en este momento, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta que estas lógicas de selección continua con las que podíamos operar anteriormente, en algunos lugares se van a perder. ¿Sí? Ya no va a haber esa continuidad de líneas. Bueno, esto ténganlo en cuenta porque si en algún momento consideran que ustedes han alcanzado una superficie y quieren, por ejemplo, generar un suavizado en este sector, bueno, van a tener que hacer una serie de intervenciones de forma manual para poder conseguirlo. ¿Sí? De lo contrario, ¿sí?, si quisiésemos aplicar un turbo smooth, nos generaría un montón de imperfecciones sobre la superficie. ¿Sí? Como se van a dar cuenta, como lo estoy mostrando aquí. Esto ténganlo presente. Sí. Si haces una superficie y haces shell, lo transforma en un sólido. Sí, es como vos decís. Vamos a hacerlo. Vamos a aplicarle shell a una de las superficies. Y se van a dar cuenta que, bueno, va a operar distinto. La operación booleana va a ser de otro tipo. Esto va a tener que ver, si utilizan la opción boolean, pro boolean o shape boolean, va a tener que ver fundamentalmente en qué les interesa generar. ¿Sí? Incluso podrán usar la combinación de las tres, llegado al caso, no es que tienen que usar una o la otra.
Lo que sí me parece importante es que tengan presente cómo funciona la lógica de cada una de las herramientas y, y que bueno, que puedan aplicarlas en función de las geometrías que están generando ustedes, ¿sí? De las formas que están generando. Por último, lo que vamos a ver es otro tipo de operación que les puede llegar a resultar. Vamos a suponer que queremos que una de nuestras siluetas, en realidad es otra opción que les quiero presentar, llegado el caso de que alguno de ustedes no necesite ni generar este tipo de caladuras. Bueno, hay métodos para, por ejemplo, ustedes lo que podrían hacer, por ejemplo, es proyectar una silueta sobre una superficie. Que sería el último método que vamos a ver hoy de lo que sería intersección entre formas. Vamos a suponer que vamos a generar, por ejemplo, un círculo. Y que queremos que este círculo genere una caladura sobre esta superficie. Bueno, el método con el que vamos a poder contar para hacerlo, nuevamente en Compound Objects, vamos a encontrar una opción que se llama Shape Merge. ¿Sí? Esta va a ser otra lógica de intersección. Perdón, hay que seleccionar primero Shape Merge, hay que seleccionar primero la superficie o el sólido, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones va a funcionar, y vamos a seleccionar nuestro círculo. Bueno, como ustedes se estarán dando cuenta, no pasó nada. En realidad no es que no pasó nada, sino que para poder generar esta intersección entre silueta y superficie, 3D Max lo que considera, ¿sí?, es la forma en la que uno creó la silueta. ¿Sí? Si vamos a la opción de mostrar los operadores, van a ver que el círculo sigue estando presente, simplemente que no está pudiendo intersectar nada en nuestra superficie. Para ello lo que vamos a tener que hacer es seleccionar al operador y ubicarlo en algún lugar donde haya intersección. Pero claro, acá lo que está haciendo es generando una intersección a partir de un punto. Bueno, eso no lo va a poder hacer, pero sí lo que deberíamos hacer para que podamos generar la intersección es orientar nuestra silueta esto no nos va a resultar. Vamos a extraer el operador, disculpen, pero esto está haciendo las cosas mal. Nosotros creamos con un eje Z nuestra silueta. Lo que tenemos que dar es la orientación de este eje Z para que el programa entienda cómo tiene que hacer la operación. ¿Sí? El programa lo que va a hacer va a proyectar esta silueta de forma ortogonal, ¿sí?, al eje Z en que creamos nuestra silueta. Vamos a seleccionar nuevamente nuestro círculo. Bueno, acá empieza a aparecer otro tema que tenemos que tener en cuenta, que es la dirección en la que están las caras de la superficie. ¿Sí? Como comentamos anteriormente, si nuestras caras están en el dorso, 3D Max no va a entender que tiene que hacer esta operación. Vamos a invertir la dirección de nuestras caras. Y acá va a empezar a aparecer nuestra silueta proyectada a la superficie. ¿Sí? Tengan en cuenta, quienes opten por utilizar este método, es que la proyección siempre va a ser de forma ortogonal, ¿sí?, al
al eje de construcción al eje Z, ¿no es cierto? Paralelo al eje Z, a cómo construimos nuestra silueta. ¿Sí? Va a proyectar líneas paralelas para poder generar esta proyección. Cuestión que en el caso de superficies que tengan concavidades muy cerradas, es probable que surjan inconvenientes, por ejemplo, en este sector de aquí. Si ustedes ven, acá ya no está pudiendo unir, ¿sí?, la silueta de una forma continua. Bien. Vamos a suponer que esta silueta queremos que tenga estas características. Podríamos incluso generar más siluetas dentro de la superficie que está, de la forma que estamos creando. Y si seleccionamos la opción Edit Poly, le pedimos que seleccione los polígonos, 3ds Max nos va a dar los polígonos de la última del último modificador que aplicamos. Bueno, seleccionados estos polígonos, le vamos a decir, hay una opción que tenemos acá que tiene que ver con Delete Mesh, y ahí vamos a tener nuestras caladuras. Bien, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en este caso si nosotros queremos modificar esta silueta? Lo podemos hacer sin inconveniente, pero se van a generar una serie de imperfecciones. Si ustedes se fijan en la superficie, ya no interpreta bien cuáles son los polígonos que está eliminando. Pero bueno, esto no va a ser un inconveniente, es un tema del 3ds Max que por ahí no lo va a entender de la forma como nosotros desearíamos que lo haga. Así que lo único que vamos a tener que saber es que, bueno, para que lo pueda interpretar nuevamente vamos a tener que eliminar este modificador Edit Poly y generarlo de vuelta. Sí, es un poco engorroso, pero de esta forma vamos a poder comunicar bien con el programa. ¿Sí? Bueno, van a surgir un montón sépanlo, van a surgir un montón de inconvenientes en la medida que ustedes empiecen a trabajar con estas operaciones, cosas que el programa no va a poder interpretar. Tengan paciencia una vez que detecten cuáles son los principales por ahí errores que en realidad comete uno como usuario porque no logra entender bien la lógica del programa. Entonces tengan paciencia, hagan todas las consultas que necesiten, ¿sí? Aprovechemos que está el Padlet que generó Leandro para que podamos resolver consultas de este tipo del software. Así que bueno, hasta aquí sería, digamos, lo que tiene que ver con operaciones booleanas, ¿sí? Fíjense que nuevamente hemos visto intersección entre siluetas, intersección entre sólidos y superficies, entre superficies y entre siluetas y superficies, o lo que podrían ser también sólidos. ¿Bien? Bueno, Pedro, no sé si estás por ahí. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Hola. Perfecto. Muy bien. Sí, van a haber varias cosas que se van a pasar por alto. Puede ser que... Ujú.
Mm, bien. Sí, en este caso yo no pude hacer lo que veníamos haciendo antes de utilizar la perspectiva, ¿sí? Pero bueno, porque se iba a volver muy complicado que generar la explicación de lo que está pasando en estas formas desde la perspectiva. Pero bueno, eso es algo que ustedes deberían hacer en sus presentaciones, ¿sí? Testear, así como pudimos poner nuestro primer prisma para tener una idea de escala, ¿sí? Nosotros tendríamos que poder entrar en estas superficies, ¿sí? Desde el interior, ¿no? Desde la interioridad. Eh, para lo que tiene que ver con la navegación, ¿sí? Ustedes van a ver que tenemos un conjunto de 8 botones en el margen inferior derecho, ¿sí? Que de acuerdo a cómo tengamos configurado cada visor van a ir variando, ¿sí? Por ejemplo, en las vistas que tienen que son ortogonales, ¿sí? La vista superior, ¿no? Tipo Monge, ustedes van a ver que aparece nuestra manito, la lupa de zoom, ¿sí? Los estándares. Me imagino que ya con eso van a estar bastante familiarizados. Pero por ejemplo, en el caso de la perspectiva, estas opciones cambian, ¿sí? Aparece, por ejemplo, en vez de el zoom, va a aparecer lo que es una alteración de la perspectiva, ¿sí? Una distorsión del lente. Van a tener la opción de paneo conjuntamente con una opción que en este caso el icono es una persona que les va a permitir moverse, ¿sí? Con las flechas como si fuese un juego en primera persona, ¿sí? Vamos a quitar el slice. ¿Cómo, ¿Con qué teclas lo van a poder manejar? Bueno, como lo hace cualquier juego, ustedes van a tener las teclas W, A, S, D o con las flechas, ¿sí? En el teclado. De ambas formas van a poder navegar, ¿sí? Y nuevamente con el pan van a poder también desplazarse en la pantalla, ¿sí? Vamos a suponer, por ejemplo, una última aclaración, que ustedes desean generar una cámara, ¿sí? Les gustó mucho este punto de observación y no quieren perderlo, ¿sí? Bien, ¿qué van a tener que hacer para poder conservarlo? Bueno, vamos a tener que ir al menú de creación, seleccionar el tipo de cámara, en este caso vamos a seleccionar Physical Camera, vamos a crearla en algún lugar X de la pantalla y con el atajo de teclado Control C, ¿sí? Automáticamente el programa nos va a alinear nuestra cámara al punto de observación desde el que estamos aquí en la perspectiva, ¿sí? Lo único que tendríamos que hacer es acomodar lo que tiene que ser ver con el lente y ya de esa forma vamos a poder comenzar a guardar nuestras perspectivas o nuestros puntos de observación, ¿sí? Esto ténganlo presente. ¿Mm? Si surge alguna otra consulta, encantado en poder ayudarlos. Hasta ahí sería, Pete.
Ok. Perfecto.